Entonces vamos a empezar. Actualidad. Muy bien. Entonces, jóvenes, ahí tienen prácticamente un hombro en una proyección anteroposterior, que lo común es que la hagan con rotación externa, pero que varía mucho si ustedes le dan cierto grado de rotación, en este caso contrario, rotación interna, por el espacio subacromial que ya veían que era evidente. En los niños, pues, prácticamente el esqueleto inmaduro, también hay que tener constancia de la anatomía de un adulto para poderla reproducir en un hueso inmaduro y saber las relaciones anatómicas. Por ejemplo, que esta luna menguante de aquí es prácticamente la epífisis proximal, o sea, la cabeza humeral, que esta zona pertenece a su fisi o núcleo de crecimiento o cartílago de crecimiento, y su diáfisis, que es muy difícil diferenciar un troquíter de un troquín, pero ustedes recordando la anatomía, pues prácticamente se van a poder orientar. Existen proyecciones especiales para visualizar un hombro. En este caso tenemos la radiografía axial o axilar. Algunos también la denominan radiografía de Alexander. Aquí, ¿qué nos interesa valorar? Prácticamente la congruencia de la cabeza humeral con la glena escapular y la relación que puede tener en una luxación anterior o posterior. Otra proyección prácticamente especial es la proyección de perfil o proyección lateral de la escápula. Llama la atención esa imagen en Y o imagen en fantasmín, como si fuera un fantasma con los brazos elevados. Igual también nos da una orientación de la congruencia entre la glena escapular y la cabeza humeral. Pues la glena humeral tiene que, perdón, la glena escapular tiene que estar circunscrita dentro del contorno de la cabeza humeral. Si tuviéramos un desalojamiento de esta glena humeral y una anteriorización de la cabeza humeral, tuviéramos prácticamente una luxación anterior. Si tuviéramos un desalojo en la glena escapular y una traslación posterior de la cabeza humeral, pues estaríamos ante una luxación posterior. Tienen que saber que lo más común es una luxación anterior cuando se trata de hombro. Pueden haber luxaciones posteriores, pero son en casos prácticamente muy raros. Por ejemplo, que sea una caída con el hombro, con toda la extremidad en rotación interna, cargas eléctricas porque te produce una contracción tónico clónica, mejor dicho, y en las epilepsias también, los pacientes que sufren cuadros epilépticos, por esas contracciones tónico-clónicas pueden luxar, y en este caso luxan el hombro generalmente hacia posterior. ¿Por qué? Porque la gran contractura del músculo pectoral mayor, pues te hace una rotación interna que te puede hacer luxar incluso la cabeza. Aquí tenemos la proyección lateral, la imagen en fantasmín, la zona circunscrita que pertenece a la glena escapular y por fuera más grande prácticamente la cabeza humeral. Hay situaciones en que a nivel del hombro, otra de las articulaciones son la acromioclavicular, se pueden ver también afectadas. Por prácticamente primeras descripciones y popularización, estaban estudiadas las luxaciones acromioclaviculares con una proyección anteroposterior bilateral comparativa con estrés. En general se utilizaban entre 1.5 a 3 kilogramos sobre la extremidad y el cíngulo torácico lesionado para prácticamente hacer tracción y poder evidenciar esa solución de continuidad ya de desalojo de lo que sería el tercio lateral de la clavícula de la zona acromial. Hoy está en desuso porque prácticamente existen proyecciones mucho más inocuas al dolor y prácticamente mucho más fáciles de reproducir. No va a tener que ustedes anestesiar a un paciente a nivel acromioclavicular para que no le duela la tracción porque son altamente doloridas. No va a tener que hacer una tracción, ponerle pesos al paciente, que también el paciente es renuente a que le hagas doler. Y en una de esas proyecciones tenemos, por ejemplo, la proyección de Stryker, que la proyección de Stryker prácticamente con la extremidad llevada hacia la cabeza, con un ángulo anteroposterior y 10 grados hacia cefálico, podemos evidenciar pues prácticamente también la relación de la glena con la escápula y sobre todo
la orientalización que puede existir del tercio lateral de la clavícula con el acromio, como pueden ver aquí, ya sea hacia anterior, hacia posterior o prácticamente por debajo y posterior, como puede suceder en el caso de una lesión acromioclavicular tipo 6. Anterior y superior generalmente se da en 1, 2, 3. Posterior, por detrás del acromio, se da en el caso 4. Un desalojamiento mayor al 300%, grado 5, y prácticamente por debajo de la coracoide, un grado 6. Existen otras radiografías también especiales, como tenemos la West Point View, que prácticamente es el punto sacado de posterior, con 25 grados de angulación, desde caudal hacia cefálico. Otra proyección prácticamente del espacio subacromial es la proyección frontal, con 30 grados hacia caudal, o sea, dirigido hacia abajo sobre la perpendicular del suelo, para evidenciar exclusivamente lo que sería el espacio subacromial. Ya ustedes vieron que un espacio subacromial aumentado de volumen se da en un paciente con rotación interna del hombro. Pero si ustedes quieren valorar a un paciente exactamente sobre su espacio subacromial verdadero, porque la escápula no está paralela al suelo, sino está ligeramente mirando hacia arriba, la cara al suelo y obviamente toda la escápula mirando casi hacia arriba. Y es por eso que se le da esos prácticamente 20 grados de inclinación a caudal, perdón, 30 grados de inclinación a caudal, para poder mirar bien tangencial a lo que sería el borde inferior del acromio y poner en descubierto todo el espacio subacromial por el cual va a transcurrir el músculo supraespinoso. Esta misma proyección ya ustedes la pueden realizar para un niño, igual también viendo de que existan relaciones anatómicas concordantes con su edad etnológica. Pues, por ejemplo, aquí vemos un pequeño núcleo de osificación de la epífisis proximal recién en consolidación, pues esto es un niño menor de 1 año. ¿Existe el espacio subacromial visto de una proyección lateral? Sí. Lo que hay que ver es prácticamente siguiendo los brazos de este fantasma, ¿no? Acromion, coracoide, y debajo de lo que sería el acromion, ver este espacio que sería el subacromial. Cuando ustedes realizan una radiografía con proyección anteroposterior, que es la estándar que prácticamente se solicita, para buscar algún tipo de lesión en la articulación acromial, ustedes tienen que recordar que el hombro tiene que estar indistintamente en rotación, prácticamente en posición neutra. Tienen que recordar que hay una superposición de la cabeza humeral con la glena escapular, que está sobreañadida prácticamente la coracoide, que el acromion pareciera montar, en este caso, lo que sería la cabeza humeral, lo mismo con el tercio lateral de la clavícula, que parece tomar contacto con el acromio. Pero esto es una vista de una proyección anteroposterior. Es muy diferente que ustedes, por ejemplo, recuerden esta radiografía. Pues es muy diferente porque esta es una verdadera anteroposterior y ya ustedes saben que se saca contralateral a 45 grados, ¿cierto? Pues tienen que recordar esa anatomía, porque aquí miren, este fragmento que pertenece a la coracoide, no la van a ver en una anteroposterior estándar, por así decirlo, porque es la primera que te piden en cualquier centro. No la ven así, ¿no? Como una proyección de Gracie, pero es normal. Por su eje que es prácticamente paralelo al suelo, ya, y está perpendicular al plano frontal, que sería el eje antero-posterior, y que están sin ninguna inclinación. Entonces están mirando todo tal cual se ve en una proyección de rayos aquí. Igual también en la clavícula del niño, ya lo vuelvo a decir, tienen que recordar la anatomía de la persona adulta. Muy bien, ya vimos el cíngulo torácico a nivel del hombro, a nivel del acromio clavicular. Vamos bajando a una articulación tan importante como es la del codo. A nivel de codo, jóvenes, bueno, el codo es importante, ¿por qué? Porque nos permite acercar objetos e incluso podernos alimentar llevando la mano o permitiendo el movimiento de llevar la mano hacia la boca. E incluso el codo es tan importante
para nuestras necesidades biológicas, por ejemplo, el hacer la micción, la defecación, hasta el aseo prácticamente de las partes íntimas a través del codo. Si no hubiera un codo que tuviera los rangos de movilidad, pues ténganlo por seguro que no pudieran alimentarse, que no pudieran llevar objetos a la boca, acercar objetos, o en este caso, importante, realizar el aseo de sus partes. Porque yo le digo, a ver, hagan ahorita que están ahí en su casa, extiendan todo el brazo, ya, pongan ese codo en extensión completa y traten de llevar objetos a su boca. Van a ver que es imposible. Ni siquiera acercando ustedes la boca hacia la mano van a poder llegar. Y de la misma manera, intenten hacer el aseo de sus partes íntimas, ya sea en el hombre sostener prácticamente su miembro o en la señorita realizar el secado de su parte. Van a ver que es imposible cuando está prácticamente un codo en extensión. ¿Y yo por qué les digo esto? Porque miren, he atendido 2 o 3 pacientes, creo, tratados con, con el tema del cuchi, ya por huesero, por empírico, que luxaciones o traumas a nivel de hombro, fracturas, a veces que han existido fracturas, luxaciones, pues ellos han tenido la gran iluminación de hacer una inmovilización con ese codo en extensión, haber colocado sus vendas envuelto con la jalea de cuchi, con la cáscara de cuchi. ¿Y qué se ha obtenido al finalizar las 2 o 3 semanas que lo han inmovilizado? Pues un codo totalmente rígido, en extensión, sin mencionar que ha consolidado en una posición viciosa. Entonces tienen a un paciente con una incapacidad funcional. Perdón. Pero cuando ustedes han operado un codo, que han rescatado una articulación y se espera una rigidez articular, así ya sea que ese codo queda con 90 grados de inmovilidad, tienen un codo funcional. Ahora ustedes que están en casa pongan su codo en flexión de 90 grados y van a ver que pueden ustedes acercarse hacia la boca. Con dificultad pueden acercar, pues por ende pueden alimentarse. Si ponen su codo recto en 90 grados, en ese ángulo recto en 90 grados, van a poder realizar sus necesidades prácticamente biológicas, van a poder asear sus partes íntimas, pero no un codo en extensión. Y es por eso, jóvenes, que ustedes tienen que aprender cómo es la anatomía de una articulación húmero-radiocubital, o prácticamente la articulación del codo. En una radiografía anteroposterior, que prácticamente ustedes van a evidenciar que toma participación toda la epífisis distal del húmero, que tiene relieves anatómicos, por ejemplo, internamente como la epitróclea, bajando de una columna medial o una columna interna, la epitróclea. Tiene una forma articular para prácticamente el cúbito proximal, denominado tróclea, que tiene una saliente para articularse con el extremo proximal del radio, denominado cóndilo. Y tiene prácticamente otra protuberancia proximal a él, superior a este pronunciamiento, denominado epicóndilo, continuándose con una columna lateral. Ahora, jóvenes, el húmero se articula con los 2 huesos en su parte proximal del antebrazo, en este caso con el cúbito a través de una cavidad que se denomina cavidad sigmoidea, la cual tiene un retén anterior denominado apófisis coronoide. Hacia el lateral tienen ustedes una pequeña concavidad que se articula con esta convexividad llamada cóndilo, la cual a nivel del radio se denomina cúpula, cúpula radial o cabeza radial, ¿ya? La misma que a través de una circunferencia ligeramente plana se articula con su hueso prácticamente vecino a través de otra cavidad que sería la cavidad sigmoidea radiocubital proximal. Entonces, tenemos una articulación, 2, 3 articulaciones
a nivel prácticamente del comer. Húmero cubital, húmero radial e radio cubital proximal, en este caso su cavidad medea. Ahora, es importante que ustedes sepan reconocer esta proyección, esta congruencia a nivel de tróclea y cavidad sigmoidea, esta relación del cóndilo y cúpula radial y esta otra articulación radiocubital proximal. ¿Por qué? Porque a través de esto se pueden ver facilitados los movimientos de flexo, extensión, así como los movimientos de pronosupinación. Si ustedes no encuentran la integridad y la congruencia de estas tres articulaciones, pues prácticamente van a tener un tipo de limitación o incapacidad funcional. Fractura a nivel del cóndilo con la cúpula radial, pues prácticamente va a estar limitada su flexo de tensión, así como su pronosupinación. Una alteración entre el cúbito y el radio que afecte la articulación prácticamente proximal va a tener alteración no flexoextensiva, sino de pronosupinación. Lo mismo, una fractura a nivel de lo que sería el tercio proximal del cúbito que comprometa la apófisis coronoide, pues prácticamente va a tener una alteración en la flexoextensión sobre todo. En el niño pues tienen que recordar también de que existen patrones inmaduros, por ejemplo, vamos como en la imagen anterior, una columna medial o interna que baja hacia una zona medial denominada epitróclea, que obviamente en un hueso inmaduro y en su inicio de osificación va a tener un núcleo primario de osificación, que está representada por esto. Va a tener una zona prácticamente en forma de tróclea que en primera instancia es cartilaginosa, no la vamos a evidenciar, pero por recuerdo de la anatomía de un hueso maduro, tienen que saber de que está este espacio ocupado por una zona cartilaginosa denominada tróclea. Que existe otra protuberancia convexa al lado lateral que corresponde al cóndilo, pues tendrá un núcleo de osificación primario, en este caso el cóndilo, y estará unido a su metáfisis a través de un cartílago de crecimiento o núcleo de crecimiento, continuando por una zona superior a ellos que se denomina epicóndilo, que al igual que un hueso maduro es prácticamente una pequeña saliente. Y continúa con una cortical lateral, una columna lateral, correspondiente prácticamente al lado externo. Que a nivel de cúbito también los epífisis van consolidando. En este caso hay que tener en cuenta de que toda la zona, toda la anatomía del extremo proximal del cúbito, pues prácticamente va consiguiendo consolidarse, perdón, osificarse, pero empieza por este borde redondeado. Él termina generalmente en los varones de los 8 a 13 años y en las señoritas de 8 hasta los 12 años. Que la cúpula radial es una pequeña concavidad del extremo proximal y por ende tiene también un núcleo de osificación primario y aquí lo podemos ver, esto correspondería al núcleo de osificación de la cúpula radial, que está unida a su metáfisis a través de un cartílago de crecimiento que sería su fisis proximal. Muy bien. ¿Vieron ustedes una radiografía anteroposterior de codo, viendo la integridad de sus tres articulaciones en un plano anteroposterior? Pero en una proyección lateral, pues prácticamente como están mirando ustedes, también existen rasgos anatómicos, características anatómicas que les pueden orientar a un codo prácticamente normal. Por ejemplo, imagínense ese esqueleto maduro con el codo en flexión de 90 grados, en el cual ustedes van a ver una cortical anterior, una inclinación hacia adelante, que es la paleta humeral, pero aquí podemos ver lateralmente cómo se dibuja el cóndilo humeral y que asciende hacia una cortical posterior. Hablábamos de que bajando la diáfisis tenemos columnas que son medial y lateral. Aquí tenemos la condensación y dibujando aquí esta imagen de 8, pues prácticamente tenemos la representación de la columna lateral. Aquí pueden ver.
esta imagen que ve formando la parte del 8, que se ve como un pequeño triángulo, correspondería a una fosa, lo que ustedes conocen como la fosa olecraniana, donde va a venir el codo en extensión a alojar al olecrano. Esta saliente prácticamente más voluminosa contralateral a esta columna lateral, pues va a corresponder a la epitróclea. Ahora, muy bien, ya tienen ustedes la diáfisis humeral, la columna lateral, la paleta humeral, el cóndilo humeral, la fosa olecraniana. ¿Con quién se articula? Con el radiocúbito. Pues entonces tienen que buscar quién se articula con el cóndilo humeral, la cúpula radial. Entonces ustedes están mirando al radio, dibujando y siguiendo las corticales. Ustedes pueden diferenciarlo aquí y pueden ver cómo es el radio articulado con el cóndilo humeral. Normalmente se tiene que articular. No puede ser este porque no se está articulando. No puede ser este el radio. Vemos una cavidad que generalmente es más grande, que es la cavidad sigmoidea, ¿cierto? Y la cavidad sigmoidea es del hueso cubital. Y aquí ustedes están viendo cómo es del hueso cubital. Está prácticamente limitado hacia anterior a través de una apófisis como retén, que hablábamos, es la apófisis coronoide. Aquí ustedes pueden ver en toda su integridad la apófisis coronoide. Y prácticamente este extremo proximal denominado olecrano, que va a venir en extensión a alojarse a la fosa olecraniana. Pues entonces, jóvenes, ustedes aquí tienen, siguiendo las corticales, toda la paleta humeral con su relación normal de la cúpula radial y una cavidad sigmoidea con apófisis coronoide del tercio proximal del cúbito, prácticamente siendo toda la articulación mayor del húmero, o en este caso del codo. Aquí, recordando esta misma imagen que ustedes ven de una radiografía de 90 grados de un codo, radiografía lateral, quiero que recuerden todo lo que hemos hablado. Si ustedes la llevan a un hueso inmaduro y recordando que tiene una radiografía lateral de codo, una cortical anterior, una paleta humeral, un cóndilo humeral, una cortical posterior, un 8 que dibuja la columna lateral, una cavidad mayor que corresponde a la cavidad sigmoidea del cúbito, que tiene un núcleo de osificación que corresponde a la cúpula radial, una fisis proximal que corresponde al radio y unas corticales que le dibujan el radio. ¿Alguien me puede decir qué le llama la atención en esto? Jóvenes, por favor, ¿alguien me puede decir qué de anormal pueden ver en esa radiografía? Me parece, buenas noches, doctor. Bueno, Me parece una luxación de radio, ¿por qué me dice eso? porque ele está desplazado de la articulación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es lo específicamente? Está muy bien, pero dígame por qué llegó a ese criterio. Está desplazado la articulación, pero no me está diciendo el criterio. ¿Alguien que le pueda ayudar a su compañera? Helmut. Helmut, ¿puedes ayudar a tu compañera? Ah, no creo que está en sala de espera. A ver, Isabel Una Rea. luxación de radio, doctor. ¿Cuál es su nombre? Isabel Rea. Muy bien, Isabel Rea. ¿Por qué me dice que hay una luxación de radio? Bueno, por la pérdida de congruencia que hay entre la articulación radio cubital proximal. Ya. Bueno, esa es una radiografía de niño, ¿no, doctor? Por Sí. los núcleos de osificación.
Ya, pero no radio cubital proximal, porque es muy difícil verlo. Aquí casi no se ve, ¿me entiendes? Pero no es eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien más? Doctor, porque está sobreposta ao cúbito, No, ¿no? vean esto y vean esto. Para que una articulación esté normal, ¿qué tiene que haber? Congruencia, ¿cierto? Y en una luxación no hay congruencia. Entonces, miren, esta cúpula radial no está congruente a este cóndilo. ¿Me entienden? No se están mirando de frente como en una radiografía de un hueso maduro normal. Mira, aquí está el cóndilo bien encajado con la cúpula. ¿Me entienden? Y miren acá, cóndilo, no hay cúpula. Está totalmente desalojada. Entonces están ante una luxación de cúpula radial. Si ustedes recuerdan la anatomía y la congruencia de las articulaciones de una radiografía, ténganlo por seguro que no le van a errar. Es cierto, es una luxación del radio, pero no se dejen llevar por lo grosso. Ya les dije, el primer error que comete el estudiante, el interno, es que se van a lo más grosso. Yo veo que este hueso puede estar volando, sí, digo luxación, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque no está congruente con la otra estructura anatómica que sería el cóndilo. Esa es la respuesta, jóvenes. ¿Me entendieron? Ya, doctor, gracias. Sí, porque así van a hacer las preguntas de sus exámenes. Bueno, aquí tenemos otra proyección, en este caso oblicua. Las oblicuas ustedes saben que pueden ser oblicua derecha interna, oblicua derecha externa, depende del lado de la proyección que toman. Por ejemplo, aquí tiene una radiografía del codo derecho, es una proyección oblicua interna. Y pueden ver igual también, columna medial, epitróclea, tróclea, cóndilo, parte del epicóndilo, aquí atrás se lo ve, y la columna lateral. ¿Qué correspondería a esto? Isabel, ¿Lo lee, doctor? esto de aquí, ¿qué corresponde? La fosa olecraniana. ¿Lo lee, doctor? Fosa olecraniana, este hueco que ven aquí circunscrito, esto es prácticamente una parte delgada, por eso se ve como hueco, ¿me entienden? Es una parte delgada de cortical. Esto es la fosa olecraniana. Imagínense, y ahorita les voy a decir, se van a bajar una aplicación que se llama Skeleton. ¿Me entienden? Esa aplicación Skeleton, ya, tienen en 3D, tienen imágenes del esqueleto humano. Si ustedes quieren aprender a usar una radiografía, váyanse a esa aplicación y la giran, la imagen del húmero, y van a compararla con una radiografía y se van a dar cuenta. Bueno, entonces en esta proyección oblicua están viendo eso. Vemos ahora sí el olecrano acá atrás, la cavidad sigmoidea, la apófisis coronoide, que es esta saliente, la cavidad sigmoidea menor o prácticamente radio cubital proximal, la cúpula radial, vemos el cuello del radio, la tuberosidad bicipital. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, en cuestiones de codo? Nos quedan 5 minutos. Doctor, en esa parte de la cúpula radial y la articulación radiocubital, ahí no le entendí. En sí, la cúpula radial vendría superpuesta a la diáfisis. Aquí, en esta proyección, No, en la otra, más de atrás. esta.
Sí, ahí. ¿Qué tiene? Viene superpuesta, dice. La cúpula radial en sí viene por encima de la... No. Mira. Vamos a ver, usar un lápiz. Esta es la cavidad sigmoidea. ¿Ya? Viene así. ¿Ya? Todo eso es la cavidad sigmoide. Ahora, esa cavidad sigmoide se articula con la... Vamos a cambiar de color. Texto. No me sale color. Aquí está. Esa cavidad sigmoidea que es del cúbito se articula con la tróclea, ¿cierto? ¿Lo pueden ver? Muy bien. Y dijimos que el cúbito tiene una forma plana, una pequeña cavidad. Que es la cavidad sigmoidea menor, que prácticamente con el borde lateral de la cúpula radial, con un borde que es casi plano, redondeado, hace la articulación radiocubital proximal. ¿Me entienden? Ahora, agarra tu mano, ponte tu mano derecha, haz un puño. Y con tu mano izquierda, haz una forma de C con tu mano semiabierta. ¿Me entiendes? Ahora, aloja ese puño sobre tu mano semiabierta en forma de C. Y haz pronosupinación de tu mano derecha. Vas a sentir cómo gira tu puño sobre tu palma de tu mano semiabierta. Exactamente la articulación radiocubital proximal. Y esta relación tuvieras que verla en una radiografía anteroposterior normal. Ahora, para ver el radio, pues tienes que dibujar, Para ver el radio tienes que dibujar las articulaciones. En este caso, la cúpula con el cóndilo umbilical se tienen que ver exactamente. ¿Me entiendes? Ahora, en una radiografía lateral, esta congruencia, pues tienes que verla igual. Aquí está la paleta. Este es tu cóndilo humeral. Y tu cúpula radial, pues prácticamente sería esta. Y este es tu borde de la cúpula. Y ahí está dibujada toda tu cúpula. Esta es parte de su cuello, tu velocidad bicipital. Entonces, mira, está articulado tu cóndilo y tu radio con su cúpula radial. Y en este niño, ¿qué es lo que pasa? En este niño, pues prácticamente aquí está el cóndilo y aquí está la cúpula. Bueno, jóvenes, que tengan buenas noches. Nos vemos el día lunes. Vayan estudiando el tema, creo que ahorita se le va a pasar. ¿Okay? O ya Buenas noches, doctor. ya lo tienen. Gracias. Lo paso. Gracias. Ok, hasta luego, muchachos.